Muy buenas, gente de YouTube. Aquí estoy con un vídeo muy diferente. Os cuento, hace unos días en mis redes sociales os pedí que me lanzarais preguntas sobre transexualidad o sobre mí y mi proceso. Y estoy muy contento porque no me esperaba tantas preguntas. Estoy encantado de que queráis resolver vuestras dudas sobre transexualidad, así que voy a contestarlas ya porque son muchas. Primera pregunta. ¿Qué sientes cuando ves que una persona se lía entre identidad de género y orientación sexual? Pues me da mucha rabia, porque son dos conceptos totalmente diferentes, pero a la vez perfectamente compatibles. La orientación sexual es aquello que nos atrae, aquello que nos gusta. Las diferentes orientaciones que hay. Homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, asexualidad. Y luego, por otro lado, la orientación sexual, la identidad de género, es aquello que nos sentimos nosotras mismas y nosotros mismos, es decir, hombres, mujeres, ambos sexos, ninguno. Hay muchas identidades de género, a pesar de que la sociedad piense que solo hay dos. En mi caso concreto, yo soy un hombre transexual al que le gustan las mujeres. ¿Podría haber un hombre transexual que fuese bisexual, o homosexual o asexual? Sí. ¿Podría haber una mujer transexual que fuese lesbiana, bisexual o asexual? Por supuesto. Siguiente pregunta. Si encuentras a alguien que no entiende y debido a esta ignorancia no acepta la transexualidad, ¿cómo se lo explicarías de manera que al menos pudiera respetarlo? Muy sencillo. La transexualidad es una situación más de la vida, como tener los ojos verdes, llevar gafas, ser alto, ser bajo, ser gordo, ser flaco, vivir en España, vivir en México, en fin. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es visibilizar nuestra realidad, porque cuanto más visible sea, más conocimiento habrá sobre ella, y por otro lado, resolver aquellas dudas que tengamos, pero resolverlas siempre desde el punto más educado. O sea, no vale preguntarle a una persona si se ha operado los genitales, no vale decirle no se te nota que eres transexual. Estas cosas que muchas veces la gente las dice porque no sabe que nos pueden molestar, pero sí nos molestan. Igual que nos pregunten ¿qué nombre tenías antes? Eso fastidia mucho, al menos a mí. Siguiente pregunta. ¿Llegaste a pensar cuando estabas encerrado en tu anterior cuerpo que podrían solamente gustarte las personas de tu mismo sexo? Yo creo que la pregunta se refiere a si yo sospechaba que podría ser transexual. No es que lo sospechara, es que lo sabía. Lo que ocurre es que yo a mí mismo me lo ocultaba, pero saberlo lo sabía. Eso está claro. En la expresión anterior cuerpo aclaro que no me gusta nada, porque yo no he vivido en un cuerpo anterior, no me he mudado de cuerpo, el cuerpo es el mismo. Lo que ocurre es que mediante las hormonas y las cirugías lo he ido adaptando a lo que yo soy, que es un hombre. Entonces, cuando yo nací, tenía un sexo biológico que me asignaron. Ahora, ¿qué he hecho? Reasignarlo. Con lo cual, la expresión cambio de sexo, aprovecho para aclarar que no se dice reasignación de sexo. ¿Vale? En cuanto a la orientación, pues bueno, antes de transicionar me etiquetaba como lesbiana, pero bueno, obviamente ahora al transicionar pues soy un hombre heterosexual, lo que he sido siempre. Siguiente pregunta. ¿Cómo le explicarías a un niño pequeño lo que es la transexualidad? A mí me gustaría que se hiciera con cuentos y esas cosas. Efectivamente, hay cuentos que explican la transexualidad, pero yo lo haría de una forma muchísimo más sencilla. Yo les explicaría a las niñas y a los niños que hay niños con pene y niñas con vulva, ¿no? Es correcto. Pero que además también hay algunos casos que son niños con vulva y niñas con pene, pero que esta realidad no es peor, no son personas extrañas, son personas como todo el mundo. Sí que hay cuentos,
Pirata Escarabarco, hay un cuento de hadas que ahora no recuerdo el nombre, pero es decir, que hay que naturalizar muchísimo la realidad para que las niñas y los niños lo vean como algo natural, que al fin y al cabo es lo que es. ¿Crees que los hombres cisexuales reaccionan igual que las mujeres cisexuales cuando llevan conociendo a una pareja transexual para una posible relación? Primer concepto que debéis saber: cisexual, una persona cisexual es aquella que no es transexual. Es como si dijéramos el antónimo. Dicho lo cual, ¿los hombres cisexuales reaccionan igual que las mujeres cisexuales cuando se enteran de que su pareja es trans? A mi modo de ver, no. Yo creo que las mujeres cisexuales en ese sentido son mucho más abiertas y mucho más predispuestas a estar con una persona trans. Por otro lado, sí que es cierto que los hombres cisexuales tienen el prejuicio de si estoy con una mujer transexual que no está resignada, es decir, que no se ha operado los genitales, me van a decir que soy homosexual. Y no es cierto, no es cierto. Los genitales no tienen nada que ver con la identidad de género de la persona. Una persona puede ser una mujer y tener pene. Aclaremos esto de una vez ya. Entonces, es un mito tonto que no sé quién se lo inventó, pero que está haciendo mucho daño. Entonces, yo creo que por ese mito tonto, muchos hombres cisexuales reaccionan mal si su pareja es transexual. En ese sentido, creo que los hombres trans, que somos heterosexuales o bisexuales y estamos con mujeres, tenemos cierta ventaja, porque las mujeres cisexuales no reaccionan igual. Yo creo que en la gran mayoría de los casos reaccionan mejor. Siguiente pregunta. ¿Se considera transexual o homosexual aquella persona que se considera a gusto vistiendo la vestimenta habitualmente usada por el sexo contrario y que se refiere a sí mismo con el pronombre del sexo contrario, pese a no tener interés en hacer la transición? Yo creo que esta pregunta se refiere a la realidad transgénero. Las personas transgénero son aquellas que no están de acuerdo con el binomio hombre o mujer que les marca la sociedad. Entonces usan un pronombre determinado, no requieren cirugía en la mayoría de los casos, no requieren hormonas tampoco en la mayoría de los casos. Entonces, pues eso, son personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Cogen lo que más les gusta de cada sexo o eso es al gusto del consumidor, como se suele decir. Algún día posiblemente ahondemos más en esta realidad porque aún es bastante desconocida para la gran mayoría de gente. Siguiente pregunta. ¿Está más invisibilizada la transexualidad masculina que la femenina? De cara a la sociedad, sí, está más invisibilizada la transexualidad masculina, porque la hormona, la testosterona, es muy potente. Entonces, resulta que a lo mejor un hombre transexual en un año en testosterona es muchísimo más invisible que una mujer en hormonas también por el efecto de la testosterona, porque es muy potente. Lo que ocurre es, sí que es cierto, que la transexualidad femenina, de cara a la sociedad, en televisión, en los medios de comunicación, es muchísimo más visible. Y eso a veces hace que parece que no haya hombres transexuales, pero sí los hay, obviamente. En el día a día quizá no se note tanto que existimos. Última pregunta. ¿Cómo valoras que en 2016 la transexualidad siga siendo considerada una enfermedad? Esto me parece muy grave. ¿Por qué? Porque, explico que hay una sociedad americana de psiquiatría que publica un manual con enfermedades mentales que se llama el DSM y que en su quinta edición aún no ha despatologizado la transexualidad. Es decir, para la psicología y la psiquiatría seguimos siendo personas enfermas. Lo mismo para la OMS en el catálogo de enfermedades internacionales. Así que yo espero que en la revisión de estos manuales
o en la próxima edición que se haga por fin se despatologice la transexualidad, que aclaremos no es una enfermedad, no somos personas enfermas, de hecho algunas estamos más estupendas que algunas personas cisexuales. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si piensas que las personas trans somos valientes. Comenta si te parece una aberración que nos consideren personas enfermas. Y recuerda, la transexualidad no es una enfermedad, la transfobia sí.